Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando ya a mitad de semana, sería después de las fiestas de Quito, y está con nosotros la doctora Natalia Sierra. Les habíamos informado que conversaríamos con ella para tratar el tema de la política, de los candidatos. Se sumará ya a nosotros el doctor Luis Verde Soto, y claro, queremos tratar a ver cómo dos analistas de peso como nuestros invitados ven ya el panorama electoral y la última etapa del presidente Correa, con medidas económicas, con propuestas políticas. Algunos dicen que riesgosas, otros dicen que peligrosas. Yo personalmente debo decir desconcertantes en el tema de la responsabilidad. Si hubiese pasado esto con las leyes anteriores, con seguridad, el gerente del Banco Central, el presidente de la Junta Monetaria, estarían a punto de irse del país porque les esperaría la cárcel. En todo caso, de todo esto, del panorama electoral y de cómo el actor principal, el presidente de la República, vamos a consultar, como digo, a dos catedráticos que siempre que los medios requerimos, acuden a reflexionar con nosotros. Así es que gracias a la doctora Natalia Sierra y a Luis Verde Soto que nos acompañan. Planteado un poco así es, los 8 candidatos a la presidencia, doctora, ¿le dicen algo de una especie de recuperación de la democracia? Algo como estamos dispersos, como se decía desde antes de que se presenten las candidaturas. ¿Encuentra una respuesta del pueblo ecuatoriano ya que se motive, que sepa por lo menos quiénes son los 8? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación, Francisco. Un saludo a Luis. Bueno, yo lo que veo es un deterioro del proceso mismo democrático. O sea, yo no tengo muchas expectativas, porque, digamos, no es solo lo que ha venido desde el gobierno, que creo que estos 10 años han golpeado mucho a la vida democrática de este país. Y no en lo que tiene que ver estrictamente con las elecciones, pero se revela ahí. Hay una desestructuración de la organización social, producto de la forma en que este gobierno ha ejercido el poder, es decir, persecución, criminalización, amenazas, chantajes, destrucción de las organizaciones sociales. Y claro, esa destrucción lo que se revela es en una debilidad de la representación política, ¿no?, que ahora se hace visible en época electoral. Hay la vida de las elecciones ahora se manifiesta con claridad una especie de mercantilización. Para mí es así, muy fuerte. Sí. Es como un mercado de votos, ¿no? Y con ciertas excepciones uno ve, por ejemplo, cómo han escogido estos candidatos que están ligados a la farándula ecuatoriana, ¿verdad? Es porque ya están posicionados, como que ya tienen votos, ¿sí?, porque son estrellas de la televisión. Son visibles en la pantalla. Entonces, digamos, les evita todo el trabajo que tienen de volverles como marcas electorales, ¿no? Incluso aquellos que son, digamos, políticos, yo les veo más como marcas electorales, ¿no? Es decir, ¿cuál puede captar más votos? Y entonces todo es un tema cuantitativo de los votos. Y yo no veo mucha discusión en lo que tiene que ver con el destino de la sociedad ecuatoriana, es decir, que discutan los problemas profundos. Además de esto, claro, está atravesando el proceso electoral todos estos últimos escándalos de corrupción que tampoco veo que se debatan, porque es como que estamos más preocupados de los votos y de las elecciones que de lo que está pasando a nivel de la estructura del Estado, ¿no? O sea, que hablábamos antes, sí. Ya es cínico el tema de la corrupción y como que eso no se discute, por ejemplo, todas las últimas medidas. Natural. O sea, de hecho, un amigo decía algo, ¿no? Decía, es peor que si nosotros nos ponemos aquí, decía él, a organizar un robo,
porque es como que si tres se ponen a organizar un robo, saben que están cometiendo el robo y saben que están haciendo algo mal. Acá no, está institucionalizado, la respuesta del gobierno es cínica, es como que por el cansancio quiere ganar a la sociedad, es decir, como así es, ya, digamos, tan cínico que sobre todo los escándalos de corrupción se quiere consultar esta consulta del pacto ético. Claro. Es decir, eso es casi como una burla al pueblo ecuatoriano desde mi punto de vista. Entonces todo esto como que enturbia más el proceso electoral y yo creo que esa cosa opaca que estamos viviendo en las elecciones se revela en el alto porcentaje de indecisión. Es decir, y es curioso, ahora salía otro dato que leían de la hora que los jóvenes, sobre todo los más jovencitos, ¿no? Que son donde más se asienta el tema de la indecisión. Claro, que han hecho unos estudios y que no les dice nada, o sea, que ningún candidato les dice nada, que ellos no entienden lo que está pasando, que no están hablando a sus problemas o a lo que ellos sienten como problema, ¿no? Entonces me parece a mí que hay un deterioro del proceso electoral, si es un deterioro democrático, eso es lo que yo siento. Ahora, en este escenario, obviamente, voy a decir, lo que sí creo que la gente está cansada es de estos 10 años. O sea, más allá yo creo que hay un cansancio y un agotamiento, porque además estos 10 años también han contribuido mucho a esta opacidad democrática, ¿verdad? Y siento que la indecisión está porque ya están cansados, pero no logran establecer, digamos, la salida, ¿no? Encontrar una salida. Yo creo que no logran establecer la salida, pero lo que sí también creo es que están cansados. Están cansados. O sea, ya están cansados. Luis, bienvenido. Bueno, yo decía, estos 8 candidatos reflejarán qué dispersión. A veces se habla de 4 plataformas más o menos estructuradas, que eso sería la lucha y los otros un poco por algunos, incluso por presentarse, por tener a lo mejor en el currículum. Pero, claro, esta parte de quien termine el gobierno, más allá de que tiene un candidato y algunos dicen que fuerte, y yo diría, esperemos que no, porque las últimas cosas, la verdad que desconciertan, que tenemos que reinventarnos la democracia aquí, recapturarla. ¿Cuál sería el término? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Natalia, Francisco, gratísimo estar con ustedes. Creo que lo dicho hasta ahora en el programa, por Natalia, por ti, básicamente reflejan hechos muy difíciles de la vida democrática. La vida democrática es un momento de construcción de las certidumbres que surgen de incertidumbres. En la democracia, en la medida en que si las reglas de juego son claras y si es que los actores concurren a ella con aptitudes democráticas, pasamos de la falta de certezas, quién nos va a gobernar, a tener certezas, decidir quién es el que nos gobierna. Y además construimos las razones por las cuales nos gobierna, construimos un mandato, etcétera. Pero en este momento en la vida democrática ecuatoriana vivimos más del otro lado, el lado de la opacidad. Primero, que corresponde a pocas certezas de que se va a manejar con transparencia la normatividad que permite que el acceso a oportunidades en la democracia sea entre iguales. Segundo, muy importante, es las sociedades de la cual emergerá un resultado y una expresión de voluntad. En ese sentido, Natalia traía a colación este tema, que es un tema muy clásico de la modernidad y de la posmodernidad, que es esta permanente crisis de representación. En los inicios de la vida moderna, los grandes agrupamientos sociales correspondían, ¿no es cierto?, a dinámicas que se instauraban en la economía y que formaban parte del sistema político. En este momento de los sistemas políticos de los países de democratización tardía, de desarrollo relativo menor, de atraso capitalista, ¿no es cierto?, vivimos una situación más bien de crisis estructural de la representación, de que al finalizar este proceso de lo que nos ha pasado en Ecuador, al finalizar este proceso de crecimiento económico y de inusitada ingreso a la modernidad de determinados sectores, al final de esto lo que tenemos es más bien una
desaparición de relaciones sociales clásicas y sobre todo de la forma como los actores perciben su pertenencia a la sociedad. Muy pocos tratan de dotarse de una forma de representación orgánica y más bien se mueven en los intersticios de los diversos segmentos de las percepciones. Esto responderá exclusivamente a que el presidente fija la agenda los días sábados y el país discute lo que él dice el día sábado y no nos hemos dado tiempo, porque la democracia también necesita tiempo para pensarla, para estructurarla y además para trabajar. Claro, son muchos los factores que llevan esta situación de molino o de trapiche social en que las relaciones sociales se aprisionan, pero más que la realidad son las percepciones sobre esa realidad. Sí, el populismo contribuye fuertemente desde los ángulos, desde el lado de la desinstitucionalización y desde el lado de la generación de un discurso seductor que evita una construcción orgánica de la política. Pero también está ligado esto obviamente a las tendencias de mundialización, está ligado también, ¿no es verdad?, a la construcción misma representativa de la ausencia del sistema político. Es decir, son demasiados los factores que este rato confluyen como para que construyamos una política satisfactoria. Pero la realidad es esa. Ahora el tema es, sobre esta base, cómo construir hacer algo para detener el deterioro democrático, qué es lo que debemos hacer. Y en este punto, cuando uno ve, y Natalia decía hace un momento, es casi cínica la respuesta del tema de la corrupción. O sea, claro, y la respuesta es un pacto ético. No, el que gobierna hace pactos éticos, o la ética necesita hacer un acuerdo nacional. ¿Para qué? Para recuperarla, ¿será? Pues no. Yo creo que el tema del pacto ético es obviamente una de tantas coberturas que el régimen va a experimentar dentro de su estrategia electoral. Es aquella que le permite al régimen estar presente en el escenario electoral, legitima la presencia en la campaña del presidente de la República, cosa que es un absurdo en términos de una consulta popular, porque en la consulta popular el que debe estar ausente, la consulta popular es justamente la expresión de que el sistema político formal no pudo funcionar y se requiere la comparecencia popular. Y peor aún, el dueño de la iniciativa esté presente como actor. O sea, pero vamos, estas cosas ya estamos siendo atropellados permanentemente por el régimen. Yo creo que la primera es la justificación, obviamente, la presencia del presidente. Ahora encontré una justificación económica que ha esgrimido el régimen, de que el tema es traer recursos que ahora que hacen falta, entonces ya no es solamente un tema de la eticidad de los malos que se llevan los recursos de la mundialización. En toda mundialización los factores giran. Etcétera. Yo creo que, vamos, en este caso, a lo que nos abocaremos es a una serie de estrategias contrapuestas de otras partes del régimen. El gobierno está, yo diría, claramente visibilizando dos líneas de estrategia electoral, y esas dos líneas de estrategia electoral son las que están confluyendo de otro modo contradictorio. Por un lado, el tema de la plusvalía también está ligado a esto, claro, es decir, es el tema de la radicalización, de la oposición pobres versus ricos, de quienes se perciben a sí mismos de qué bando, ¿no es verdad?, y que hasta ahora ha sido exitosa durante los 10 años de populismo. Y por otro lado, el régimen que dice, no, quiero yo ser el gestor de una mano concertadora, ¿no es cierto? Esperemos que limpia, pero al menos concertadora. Y por otro lado, ¿no es verdad?, aparece también estos temas de la eticidad que supuestamente tratan de reestructurar el escena y dividir en dos partes, donde es muy difícil para el lado moreno asumir esta cosa. Es decir, estamos ante la multiplicidad de factores que hacen a la decisión electoral y que no necesariamente estos factores terminan siendo factores de transparencia extrema, de concurrencia estratégica de los actores sociales y ratificaciones de los rumbos de la sociedad, y también han sido más bien parte de una elección. Va a haber un flujo de factores y va a terminar moviéndose más el tema de los flujos, es decir, las partes mercantiles de los intercambios que se producen, antes que lo de una construcción. Lo que decía Natalia, de esto de las marcas, ¿qué podría ser? Sí, vamos, aquí hay un tema. Son marcas, algunas que ya están corridas y que no dio resultado. Bueno, el tema es de que en todo proceso electoral va a haber un flujo de percepciones, flujo de factores, y va a haber una forma de asociar estos factores.
fundamentalmente la cabeza, el estómago y, ¿no es cierto?, los sentimientos. Sí, claro. Y esto va a estar metido en una dinámica que parece más mercantil que humana, que parece más apropiada por quien maneja mejor los resortes del mercantilismo que los resortes de la comunicación. Entonces, vamos, eso va a aparecer. En la realidad de la política y de la democracia, hay que construir un resultado democrático a partir de estos factores que no son los que a uno más le guste. No siempre a uno le gusta jugar la cancha que uno no tiene. Natalia, esta es la realidad, entonces, o sea, vean, como diríamos, cuando uno entra al restaurante, esta es la carta y esto es lo que se vende. Sí, los platos, qué es lo que quiere algo nutritivo y no esté en la lista, no hay. Bueno. Hay platos típicos para ese día. Si vamos a la carta. Y transnacionales. Y tradicionales. Bueno, yo creo que esto no es propio del Ecuador, ¿no? Esto es un tema global. ¿Usted cree que sí, que lo global? O sea, desde mi punto de vista, deterioro del proceso democrático. De las democracias de estas Y sobre representativas. todo el tema electoral, ¿no? Es un deterioro a nivel mundial. O sea, basta ver lo que sucedió en Estados Unidos, o sea, que digamos era el centro, ¿no? Y lo que está sucediendo en Europa. Pero bueno, es lo que hay, como ha dicho Luis. Primero, siempre es bueno criticar lo que hay, porque si no, no se puede, ¿no? Entonces, hay que verlo, saber lo que hay. Resignación. Y claro, y criticarlo, o sea, decir, uno no puede estar de acuerdo con eso, pero así estamos. O sea, yo algún rato hacía una comparación, como cuando uno va a consumir los productos cotidianos, ¿no? O sea, va, ve los productos, hay, digamos, jabón, hay varias marcas de jabón, entonces uno, ¿cómo elige? Unos eligen por costumbre, porque han estado acostumbrados a una determinada la tradición. Otros quizás quieren cambiar por cansancio. Y ahí viene este momento de decisión, ¿no? Claro. ¿Cuál de las tantas que están ahí? Porque todas se plantean como la mejor, igual que cualquier marca de un producto mercantil, cualquier o sea, todos dicen yo soy el mejor. Al final es... puede haber precio también. También puede haber los precios, ahí juega el tema publicitario, o sea, quién realmente convence al comprador con que realmente es el mejor, claro. ¿Verdad? Y uno termina eligiendo siempre con la sensación de que pudo elegir mejor o con la sensación de que las cosas van a seguir igual o que le estafaron. Pero de hecho yo creo que aquí puede jugar algo dentro de este contexto mercantil que es el cansancio. O sea, yo decía algo, ¿no? Por último, al menos cambiemos de marca, digamos. Porque claro, la marca que es el gobierno, creo que ha llegado a un nivel de estiramiento, ¿no? Del aguante de la población, y yo creo eso, puede ser que me equivoque. Y eso creo que es el alto porcentaje de indecisión, porque si nosotros tomamos en cuenta todos los incertidumbre, recursos, eso que decía, o sea, porque no hay todavía la decisión por las ofertas distintas, pero sí veo que el alto nivel de decisión, sí creo que es cansancio de lo que ya está. O sea, porque claro, miren, yo estaba pensando que primero se ha pasado en campaña los 10 años, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, el gobierno se ha pasado en campaña electoral 10 años. Pero si ustedes observan desde hace unos 2 meses que ya se aproximan las elecciones, todos los días hay cadena nacional. Antes era una vez al día, una vez, perdón, a la semana, ahora son todos los días. Además, con cadenas que posicionan de forma clarísima al segundo mandatario, ¿no? Es decir, es posicionamiento de él entregando, es decir, él son las hidroeléctricas, que es ahorita el producto emblema del gobierno. Es petróleo, pero sin los delincuentes. Claro, es, digamos, lo mejor que le ha pasado al país, que donde está supuestamente el símbolo del progreso. No, pero ahí no está, pues, todo lo que nos ha costado esos símbolos del progreso, como extracción y expropiación de la riqueza social. Pero, es decir, todo el aparato estatal al servicio de los candidatos oficiales. Y me parece que esto, no sé cómo lo vean, a veces me pongo a pensar que Ran mismo ganaron, ¿no? O sea, me lleva a pensar esto porque hay una saturación, es decir, cuando una marca satura mucho publicitariamente. Como se decía, se asoma hasta en la sopa. Exacto, provoca el efecto contrario. Claro. Es decir, un hartazgo, porque realmente hay un hartazgo. O sea, yo he hablado con gente... Pero ahí topaba un tema, Luis, que en medio de este hartazgo le traen un postre que es la plusvalía.
pero además de este postre nos señala que es para quitarles a los más ricos, para que tengan agua potable y alcantarillado los más pobres y no manejados por el gobierno, que ya se va, sino por los municipios. Sí, pero yo creo que tampoco funciona. Es decir, hay estrategias discursivas que también tienden a gastarse. Sí, ¿no? Yo creo que han abusado mucho también de exacerbar la contradicción de clases, digamos así. ¿Por qué digo que me parece que le han gastado? Porque ha sido solo una utilización de manipulación. Porque en términos, digamos, ciertos, no estamos viendo. Y no creo que los sectores populares, que supone a los que van dirigidos, o sea, el efecto sea así, ¿no? Directo. Vamos a quitarles la plata a los ricos para darles a ustedes. No creo que ya funcione. Así. A mí me parece, más bien, que esto puede ser un boomerang. Con esta última ley de plusvalía, que es, además, que es una ley que debería debatirse con seriedad, ¿no? Es algo que debería debatir la sociedad con seriedad, porque sí, hay que controlar, digamos, abusos, ¿no? Abusos de cualquier sector de la sociedad. Sí. Pero lo están usando como una estrategia de campaña, pero yo digo, yo le veo más... radicalizando un sector. Sí, pero yo le veo como que una estrategia de campaña para bajarle más los votos al propio candidato. ¿No será para consolidar a los más radicales y atraer a parte de esa izquierda que se fue a mediados del camino? No creo yo que ya le traiga izquierda, porque de todas maneras yo sí creo que esa parte hay un candidato, digamos, que yo desde el principio, que es el candidato del Acuerdo Nacional, que creo que es el que va a concentrar esa decepción de todo este sector progresista, de clase media. No creo que puedan traer. Yo creo que es una cosa dirigida a los sectores populares, pero no creo que esté en la estrategia sea buena. A veces yo digo, no sé lo que quieren, porque como este gobierno es tan errático, ¿no? Claro. Es una política errática. Porque es como infligirse una autocuchillada, esto de la plusvalía. Esto generó mucho rechazo en la población, y no creo que haya sido solo en la población de los sectores medios. ¿Tanto era que la retira? La retiraron. ¿Y por qué lo pone a un mes de las elecciones? ¿Qué es? Ahora también están denunciando que los militares también están conspirando otra vez contra ellos, ¿no? Fue digamos, lo de Estado, lo del encaje bancario. Es decir, uno no logra entender bien qué quieren. Y claro, y el presidente directamente hace callar a su candidato a la presidencia, o sea, porque es casi directo. Los tienen anulados. No, digamos, no hay ni siquiera un guardaformas. No. Entonces uno está preguntándose, o es que están tan desesperados y esa desesperación les lleva a generar estas acciones peligrosas, al filo o qué es lo que quieren, ¿no? Luis, ¿querrá ganar el presidente las elecciones a través de su binomio? Alianza País está buscando eso. Solo quiere consolidarse entre los más radicales después de un gobierno que de radical no ha tenido nada, ha tenido de todo un poco. Y tienes la ley de plusvalías como tal, que claro, defendiendo hace un año casi, los desheredados decían en la casa, defendiendo la herencia. Claro, en la perspectiva de que a lo mejor soy capaz de construir y dejar algo a la familia, pero encima de eso, el 150% de la elevación del encaje bancario, que es plata de los que no han comprado casa por la plusvalía, de los que han logrado ahorrar algo y que están en los bancos y que no se puede poner en circulación por los recelos que genera. Claro, ahí nos dice Natalia, podría tener razón. ¿Qué son estos masoquistas que aspiran a santos? No, yo creo que hay una o dos estrategias que confluyen a veces coherentemente y a veces divergen y compiten y se disgustan entre ellas. Cada una de las medidas no es una medida descolgada o incoherente. El hecho de darle un giro económico al pacto ético, el hecho de traer el encaje bancario y ponerlo en condiciones de que sea comprador de obligaciones estatales y públicas, lo único que te hace esto es muy clásico en todos los estados rentistas. En todo estado rentista en que baja la renta pública, tú o la provees o la llenas de vuelta, o dejas que los actores compitan y se maten entre ellos. En Ecuador ya comenzó la competencia de los diversos actores beneficiarios de la renta petrolera
no solo de la renta petrolera, la renta es aquello que se distribuye entre los beneficiarios directos Claro. y aquello que deja de gastarse en otros rubros del Estado. Entonces, la competencia activa de un Estado rentista... Los beneficiarios de este Estado rentista ya comenzaron a disputarse otros Y ahora espacios. son los sectores, son tantos Ya. sectores de altos ingresos, son sectores de sectores medios y son sectores populares. Entonces, en esta competencia aguda que comenzó a desatarse, el régimen tiene que, para utilizar la expresión de un amigo querido, tiene que raspar la olla, y la forma de raspar la olla es pues traerse encaje bancario, tratar de meterle un poco de recursos a la economía por la vía de la repatriación de capitales. Es decir, ese es un manejo evidente, ¿no es cierto? Pero yo creo que digamos, tras lo que se ve de la escena oficial, lo que hay es un problema de representación de actores diversos que forman el bloque de poder del gobierno, del Estado actual, ¿no es cierto? Tú tienes un nuevo segmento empresarial localizado en Guayaquil que procura no solamente hacer negocios, procura liderar los negocios de Guayaquil, procura liderar los negocios del país y retomar una cierta hegemonía que teniendo ese origen territorial se manifiesta en todo el Ecuador. Y por otro lado, en el caso de Moreno, también ocurre un poco esto. Moreno, a partir de su inocuidad, de su forma bondadosa, de su forma casi inexistente, parece que quisiera ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Está ahí, pero no se le ve. No se le ve. Es esta cosa que existe mucho en los estados pequeños, ¿no es cierto?, muy rurales, que son las trabajadoras sociales. Las trabajadoras sociales están permanentemente presentes, tomando los intersticios de la pobreza y dándoles viabilidad. Y me mencioné hace rato de que el vicepresidente Moreno trata de ser un presidente que nos consiga citas en el Seguro Social para que no tengamos problemas, que nos va a tratar de llevar sin problemas a pagar la cuota del auto que tenemos mal. Es decir, trata de ser no ser el responsable de haber el gestionador de la pobreza. Es el gestionador de la pobreza, pero que te garantiza de que tu caída al abismo no sea tan dura. Ni sea tan dura o tal vez no se produzca. Y de algún modo... Que puedas agarrarte de una rama. Puedes agarrarte de eso, ¿no es cierto? Y en ese sentido también habrá sectores empresariales que entiendan que este es el mejor de los mundos posibles, o puede ser el menos malo. Pero entonces, los que han ganado en estos 10 años están felices con esto. Y este nuevo grupo empresarial en Guayaquil que asoma solvente, son los nuevos ricos. Cuando el presidente están en Guayaquil, están en el Azuay, y algunos viejos ricos que han visto incrementar su riqueza grotescamente. La principal contratación que se hace en Ecuador, representantes de capital árabe o capital chino, son antiguos sectores de alta importancia en Ecuador, ¿no es cierto? Los viabilizadores de los negocios incentivados por el gasto público también son sectores y que están vinculados a nuevos gestores y nuevos intermediarios. El país lo que está lleno es de nuevos intermediarios de la política pública, que son los que venden capacidades ¿no es verdad? Yo creo que básicamente lo que asistimos en la escena oficial es una disputa aguda de estos dos segmentos y de algún modo, no es verdad, hasta ayer, hasta antes se produjera la inscripción del candidato Moreno con el candidato Glass, hasta ese rato la disputa era si yo tengo todo el poder para el grupo Acosta, ¿por qué lo dejó entrar a Moreno? Y Moreno impuso su entrada porque es el dueño de los votos, es el dueño de la... Porque incluido el presidente ya no estaba de dueño. No sé, ya el presidente está de salida, tendrá alto nivel de respetabilidad, bajo nivel de credibilidad, no importa. El tema básico es de que él ya no es el que condiciona los votos, y quien se mostró como el capaz de manejar sus votos es Moreno. Entonces ahí se produjo una diferencia que yo creo que es importante mirarla, porque esto va a marcar el país en el futuro. Es decir, el presidente de la República tiene un hombre de absoluta confianza como es Glass, y tiene una creciente desconfianza en Moreno. Seguramente la gestión pública en el futuro va a estar determinada por este conflicto. Y quién sabe si es que ellos llegaran si es que ellos llegasen, ¿no es cierto? Supuesto no consentido pero algo que sí se ha preocupado de hacer el presidente de la República bien es el de no dejar que haya un solo diputado de país que corresponda al Grupo Moreno. Es decir, ha hecho lo imposible, lo ha hecho muy bien. Es decir, manejar el poder aprendió en los 10 años.
y todos sabemos que el poder parlamentario en este caso va a condicionar. Entonces va a ser una situación no de estabilidad en el supuesto no consentido de que ellos llegasen a tener, sino más bien va a ser un nivel de inestabilidad, de conflicto, de disputa por el excedente y por la representación extraordinaria en el supuesto no consentido que pueden llegar al poder. Y si no llegan, el presidente Correa se quedó con todos los parlamentarios. Claro. Esa es la situación. Cuota de poder, o sea, él saca de esto. Él sacó una cuota de aseguro y de reaseguro. Lo fundamental es el reaseguro. El reaseguro. Vamos a hacer un pequeño corte. Estamos conversando con Natalia Sierra y Luis Verde Soto. Ustedes ven la profundidad con la que manejan y les vamos a pedir en el segundo tiempo de este diálogo un poco ver si logran descubrir las otras propuestas y además la misma del candidato Moreno acompañado por el ingeniero Glass y los otros candidatos. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya para seguir dialogando con Luis Verde Soto y Natalia Sierra. A los dos les decíamos que nos gustaría plantearles a ver si ya logramos descubrir de estos binomios que sería el licenciado Moreno, Lenín Moreno con Glass, el señor Lasso con Andrés Páez, doña Cintia Viteri con Mauricio Pozo, y después están, digamos, Dalo Bucarán con Ramiro Aguilar, que generaron una sorpresa, diríamos, ahí, pero está también el ex canciller Patricio Zuquilanda, el señor general Moncayo y la señora doctora Bustamante, ¿no? que estaría, no, yo diría, entre los cuatro anteriores. Está el ex fiscal y también está un ex director del IES, Iván Espinel, ¿no? Esto es lo que hay, diríamos, Natalia. De estos, los cuatro, decía, usted ya nos decía, hay el Acuerdo Nacional por el Cambio que conjuntamente con la Izquierda Democrática presentan la candidatura del general Moncayo, pero tienen candidatos en provincias cada una de sus listas. No hay una especie de unidad, pero tienen un candidato, diríamos ahí. Eso ayudará al general Moncayo, que tuvo del 1.5, cuando concretaron la candidatura, la idea dijo sí, subió de golpe al 8, pero como que se ha vuelto un poco más lento su movimiento. ¿Qué candidato le dice algo más? El señor Lasso con su recorrido más largo, doña Cintia Viteri. ¿Qué le dicen estos candidatos, Natalia? Bueno, a mí me parece, primero, de los dos candidatos de la derecha clara. No entiendo, bueno, tendrán sus discrepancias porque de ellos era más lógico que se junten, ¿no? Para hacer más fuerte la candidatura desde la derecha, ¿no? Bueno, ahí también siempre se juegan intereses, ya no ni siquiera de proyectos, sino de grupos, pero era más lógico, digamos, que se junten los dos, porque siento que allá en Guayaquil se roban votos entre los dos, digamos, ¿no? Entre la candidatura social cristiana y la del señor Lasso. En el caso del Acuerdo Nacional por el Cambio, yo creo que representa a una alianza
de la izquierda y del centro, pero que adquiere tintes más socialdemócratas, ¿no? Es que es otra posición. Por eso yo siempre decía, cuando decían júntense todos, no se pueden juntar, porque es absurdo, pues no sería repetir esta cosa que estamos viendo ahora del gobierno. Claro. Entonces, digamos, ahí hay dos posiciones claras que, digamos, permite una pero que mayor democráticamente lectura, puede tener ¿verdad? una responsabilidad de cada sector ahí. Sí, o sea, para mí eso está claro. O sea, yo sé que los señores de acá son de la derecha y está bien, ¿no? Y acá hay una, digamos, una propuesta en esta alianza que tiene, digamos, una imagen o una cara socialdemócrata. Y está lo otro que es este populismo, no sé cómo llamarle, estatal, no sé, el que está gobernando. Bueno, y los otros candidatos... este estado de propaganda encabezado por... Entonces, para mí hay esas tres posiciones, ¿verdad? O sea, lo otro son como, no sé, hay unas ganas de ser candidato, como me decía, de pronto para poner en el currículum. Pero esas son las tres más claras que veo, ¿no? Yo, estas tres posiciones. Ahora, siento que el candidato del Acuerdo Nacional captó en un primer momento todos aquellos, digamos, como que iba consolidando todo el sector progresista. Que tiene que ver con el tema de todo este sector progresista que se decepcionó del gobierno, ¿sí? Y entonces esto fue los votos que captó, o sea, en un primer momento, ¿no? Además, también ligado a su propia, digamos, historia, ¿no? Del candidato, o sea, tiene votos como propios de él, o sea, estuvo en la guerra, estuvo alcalde, digamos, él tiene su propio. Pero ciertamente yo creo que captó esto. Y eso, desde mi punto de vista, fue lo que le bajó también, creo yo, a Lenin, o sea, porque vino justamente a disputar ese espacio que quería conquistar Alianza País con esta candidatura más democrática, más al diálogo, ¿verdad? Que tiene problemas, porque no basta decir yo quiero el diálogo, cuando estamos viendo está la mano no estirada y el gobierno está con garrotazo, entonces es difícil. Ahora, llega a un punto, a un límite, yo creo que llegan a un límite y no logran seguir captando. Primero porque me parece que la decisión siempre es al último mes, ¿no? El último mes es que la gente comienza a decidir además con fuerza, están en ¿no? diciembre, pero además el mes es difícil. Yo creo que falta que hablen para esos jóvenes. Yo siento que no están hablando de esos que no se sienten representados. Yo siento que no están hablando para los jóvenes, eso siento yo, incluido el candidato del Acuerdo Nacional, ¿no? Me parece que no es solo los contenidos, sino las formas. El binomio pesa en esto. La doctora Bustamante le ayuda al general a abrir espacio. El acuerdo con Simi Jairala, o sea, curiosamente, a mí me parece que la doctora le ayuda justamente porque no es conocida. Me da la impresión que, no sé si me equivoco, yo no sé. Es una estrategia. Me parece que le ayuda justamente porque no es conocida, porque también hay un cansancio de los mismos rostros. Y es un rostro que no está ahí, no está gastado. Me parece. ¿Y será de trabajarlo para que lo conozcan? Porque también... sí, o sea, yo creo que es el momento... Capaz que la gente se encuentra una sorpresa y dice... Sí, o sea, tiene que trabajarlo, ¿no? Pero además me parece bien que sea mujer. O sea, me parece bien porque además hay 3 candidaturas o más, o 4... que son los 2 hombres, o sea, el mismo candidato oficialista son los 2 hombres, es lo mismo que ya pasó también, antes, ¿no? 2 hombres y guayaquileños, los 2 que están gobernando ahora. Y me parece que por un tema de equidad de género, de todo esto, de coherencia mínima, me parece que está bien que la candidata, en el caso del Acuerdo Nacional y también del Partido Social Cristiano. Bueno, a mí me parece que lo del Partido Social Cristiano, al menos como imagen, no basta ser mujer, ¿no? Pero como imagen está bien, es el único candidatura que tiene una mujer. Yo creo que va a ser muy importante que empiecen a hablar para los jóvenes. Yo les decía a los compañeros del acuerdo, ¿no? O sea, además tienen que hablar para los jóvenes y eso implica, no es el problema que sea joven. 40% de los votantes. No es el problema porque decían todos viejos, no es el problema que el candidato sea joven. Claro. El problema es que puede entrar en sintonía con los jóvenes, que están demandando a los jóvenes. Y tengo la impresión que primero están hablando entre ellos, hasta ahora he visto, ahora está un poco como abriéndose, hablan como entre los candidatos. Y segundo, no están hablando para los jóvenes. O sea, hay temas que en los jóvenes que ningún candidato está hablando y en la forma en que tiene que hablar. Eso creo yo. Entonces me parece que se va a decantar esto dependiendo de cómo se lleve de aquí en adelante la campaña, que realmente va a ser enero y febrero, ¿no? Claro, y creo que tendría posibilidades, desde mi punto de vista, el candidato que expresa este acuerdo socialdemócrata, que logre hablar para los jóvenes. Porque,
bueno, la derecha tiene sus propios jóvenes, digamos, ¿no? Responde. Pero sí Responden a ese creo que pensamiento. mucho podría captar esta indecisión el candidato del acuerdo si es que se abre a los jóvenes. Luis, estos candidatos que tenemos, los binomios, ¿ayudan o en realidad, como dice Natalia, en algunos casos es mejor que no los conozcan y en otros dicen no, pero sí han sido actores de cosas trascendentes en unos, podemos también criticarles ya a algunos, y el mismo hecho de que sean candidatos puede generar una discusión, ¿no es cierto? Y esta falta de discurso para los jóvenes que sienten, Natalia, ¿sientes también, encuentras que ya dicen algo los candidatos? A ver, todavía no se ve estructurado el mensaje electoral. Hay un mensaje de gobierno, los planes de gobierno que no han sido trabajados y como todos sabemos, los planes de gobierno tienden a subalternizarse en la campaña. Comienzan tienen un protagonismo muy efímero, ¿no es verdad? Claro. Vamos a ver más bien un concurso de expresiones de los planes de gobierno como consignas, y es normal en el proceso electoral. Pero, digamos, de este dato lo que no está estructurado es el mensaje de los diferentes. Tal vez en el régimen he visto estructurándose un mensaje que tiene ahora frecuencia internacional. Así como antes hubo el Pan Techo de Empleo, también, que fue un mensaje internacional, fue una consigna internacional adaptada en varios países. Ahora existe la consigna de no los vamos a dejar solos. Es esta, que es una muy buena consigna, por cierto, no está muy bien estructurada, que hace relación mucho a la situación de crisis del Ecuador, en la que el mensaje es, no importa lo que digamos, el tema central es que usted cuenta conmigo, y hasta ahora yo soy el que tiene poder, tengo Estado, tengo partido, tengo presencia e incluso creo miedo. Es decir, todo este tipo de cosas viene con el no los vamos a dejar solos. Un partido, un grupo, alguien que pretende tener esta función de cobijo de los otros tiende a robustecerse o a sentarse en aquello. Que los vicepresidentes no dan votos, es cierto. Los presidentes por sí mismos no dan votos, ninguno. Pero que no quiten es lo mejor. No, sería. por un lado, pero contribuyen sí a la decisión electoral. Es decir, puede uno buscar decir, este es coherente, este binomio, o estructura tal sector. En mi estructura, yo decido que tal vez un economista, o tal vez una educadora, o tal vez quiero buscar una mujer. Claro. Es decir, ese contexto es el que me ayuda a estructurar en las conjunto de variables. Si alguien supiera cuáles son las variables que determinan el voto, ganaríamos, ¿no es verdad? Ya todos estaríamos tranquilos, ya no habría necesidad de esta incertidumbre enorme, y todos sabríamos cuándo sería la revolución, cuándo se deja de hacerlo, cuándo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eso no es del caso. Pero ayuda a la reflexión, porque uno puede plantear y decir, ve, este binomio no está tan coherente, y dice, sí, en realidad yo no voto, porque es al menos aquí, no ha sido estos 10 años, pero es un potencial presidente. La elección, tú tomas tu decisión electoral desde diversos lados, cada uno, y con diversas estructuraciones de estas relaciones sociales molidas de las cuales hemos hablado, ¿no es cierto? De esta modernidad que molió las relaciones sociales y molió más aún las percepciones de los actores acerca de las relaciones sociales en las que están inmersos. Entonces, en estos grupos, ¿no es verdad? Finalmente lo que hay es diversas formas de segmentación, diversas formas de problemáticas y de intereses que los articulan, que no son los clásicos. Ya no son de pronto el sindicalismo clásico, de pronto no es una relación clásica ante la acumulación, sino son muchos otros factores los que están allí, ¿no es cierto? Y fundamentalmente cada sujeto llega a la coyuntura electoral y llega a la decisión electoral desde algún lado. Algunos llegan desde la cabeza, a veces desde la izquierda solemos llegar más desde la cabeza, el razonamiento, el programa, encontrando racionalidades. Otros llegan desde el estómago, ¿no es cierto? Y a veces, y eso se pensó en Ecuador, contigo conversamos alguna vez, de que era la crisis el gran elector, y no es la crisis el gran elector. La crisis es más un contexto. ¿En dónde puede desarrollarse ahí? A dónde se desarrolla y donde la gente se ubica, está ubicada en el borde de una caída hacia otra vez del retorno a la pobreza. De hecho, en los últimos 2 años en Ecuador mucha gente ya ha retornado a la pobreza, pero el tema central, ¿no es cierto?, a veces es la gente pondera de distinto modo la cabeza, el estómago, y a veces determina funcionando solo el corazón, o fundamentalmente el corazón.
La seducción, esto ha pasado Claro. con el populista. Sí, El sí. populista nos ha sabido seducir durante 10 años. Nos ha dicho la colección de contradicciones más importante, más agregada que ha habido en la historia Sí. ecuatoriana, pero sin embargo la Seduce. gente siguió votando y fue seducida por él, ¿no es cierto? La Y seducción... además había recursos, como solían decir antes. Ser comunista es interesante, pero cuando se tiene plata. Claro. Para hacer. Ya. Pero cuando avanza para todos, Claro, avanza una cuando- parte. sí. Y claro, evidentemente ser populista en una coyuntura de crecimiento y modernización es lo mejor que le puede ocurrir en el momento del ciclo de las sociedades y de las personas. Entonces yo creo que fundamentalmente hay que ver, y este es un problema de este momento en Ecuador, por dónde están haciendo interlocución las grandes Ya. masas, por dónde están conformados como actores electorales. Cuando uno habla de la cabeza, generalmente funcionan mucho más las ciudadanías clásicas. Cuando uno habla del estómago, generalmente funcionan mucho más los movimientos sociales más clásicos, claro. ¿no es cierto? Y cuando uno habla del corazón, funciona mucho más el carisma o las relaciones que se produzcan a través Lo de... que te genera así la imagen también, o lo ¿no? que te genere menos ruido en el camino, porque realmente Claro. ese es decir, un candidato inocuo que no aparece en la escena, que esté escondido y que sin embargo no quieres pedir que las elecciones sean pasado mañana para no ser Claro. es justamente alguien que conserva esta forma, alguien que logró instalarse en tu corazón como el trabajador social. Sí, efectivamente hace ese rol, ¿no es cierto? Alguien que se instaló en tu corazón diciéndote que hace bonitos circos y que representa a los discapacitados del mundo, te conmueve. Sí, Te conmueve, sí. O habrá gente, yo te digo, por ejemplo, a mí esa utilización de las sillas de ruedas y del mundo, y más aún cuando ha cobrado sueldo en una representación que ninguno de los artistas que la ha ostentado ha cobrado, me fastidia, por ejemplo. No, claro, hay 150 enviados especiales de Naciones Unidas con diversos temas que nadie ha tenido los millones Ni de oficina, dólares. ni sueldos, ni guardaespaldas, ni gente que ha ido con asesores, ni el esposo de la embajadora de asesor. No, eso. Pero claro, Pero no pasa nada. claro, el tema es cuando estructuras este conjunto tan grande de variables de una decisión electoral, ¿dónde queda este trocito crítico, ¿no es cierto? Ya. A veces el trocito crítico no logra desestructurar las otras fortalezas, que son esta cosa que finalmente son muy fuertes. Y finalmente hasta me da pena. Sí, ¿Verdad? sí. Es así como estructura la gente su decisión electoral, y eso es lo que estamos viviendo en este rato, es decir, ¿no es cierto?, que habría una clasificación de las candidaturas, yo diría, hay dos derechas, yo sería un poquito Sí. más discriminador ¿Que entre sería una ellas. derecha tradicional, una nueva, o las dos derechas tienen de los dos lados? La una es la derecha más política, que representa lo que, ¿no es cierto?, aquello que en la época de Durán Ballén se llamó la derecha torcida, Ya. ¿no es verdad? Y cuando sí. la derecha de Durán Ballén se llamaba a sí mismo la derecha recta, ¿no es Sí, cierto?, sí, la buena derecha. Para poder ganar, además. Que fue la discriminación. Hizo su PUR, duró mientras le eligieron a él, gracias a Dios. Pero mira que esa forma de estructurar una salida orgánica coyuntural es la que ha hecho Lazo, Ya. y ha tenido Sí, no. una cierta permanencia en la escena durante años. El estar muchas veces en la escena lleva más al deterioro que a la fortaleza, y él ha tenido capacidades de no deteriorarse tanto. Entonces tienes tú de tener sub y bajas, ¿no? Tienes esas Pero dos. en ese sentido yo te diría, esa derecha se ha dado el trabajo de construirse o reconstruirse. Esto dice que tiene méritos y deméritos, Ya. ¿no es cierto? Méritos a veces de haber hecho un trabajo orgánico, ciertamente ahí hay una buena parte de la organicidad, de la pobre organicidad que tiene la sociedad ecuatoriana. Estos podrían ser en términos políticos de los menos pobres. Ya. Por eso es que teniendo tantos factores negativos terminan conquistando votos. Claro. En el caso de la otra derecha, ¿no es cierto? Es una derecha que ha tenido ha tenido una historia Tiene de una escuela permanencia más igual, larga ya. y tiene unas mochilas pesadas y difíciles, pero sólidas, que son de voto, ¿no es cierto? Y en el caso del Acuerdo por el Cambio, que yo creo que es, vamos a ver, donde yo más me identifico, es evidente que haya habido un primer paso enorme, que fue
el hacer el acuerdo y tener candidatos. Son 350 puntos de acuerdo de 38 organizaciones históricas que no ha sido fácil concluir, ¿no es cierto? Yo creo que ese es un primer elemento. Un segundo elemento es el de recuperar una cierta capacidad de representación territorial de la sierra y de Pichincha. Creo que ha sido importante recuperar ciertas formas de cohesión históricas, ¿no es cierto?, en torno al candidato Moncayo. Paco es yo creo que un sujeto que tiene una vocación de integración. Natalia, y cuando usted nos habla de los jóvenes, y Luis dice, tiene una vocación de integración, han sido capaces de construir 358 puntos. Es casi otra constitución. Sí. No, esta es mucho más concreta. Esta es más concreta. La participación, el tema de género. Usted ve, y recordamos, el general Moncayo tiene vicepresidente. El Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero y otros tiene candidata a la presidencia y encabeza la lista nacional una mujer, encabeza la lista del Parlamento Andino una mujer. En el caso del general Moncayo también encabeza una mujer, pero al Parlamento Andino también encabeza una mujer que es doña Lourdes Tibán, ¿no es cierto? ¿Tendrá peso? Los ecuatorianos estarán viendo, porque claro, dice ahí en la lista nacional del señor Lasso, está May Montaño, por ejemplo, que la gente dice, sí, tiene el tema de que es negra, todo eso, su lucha. ¿Estaremos estructurando bien? ¿Hay vicios de volver a reconstruirnos como democracia? A mí me parece que una de las cosas... Y ahí le diría, se nos está terminando el tiempo, y una recomendación ahí, ¿de qué deberíamos comenzar a preguntarnos los ecuatorianos? A mí me parece que una cosa maravillosa que tiene estos procesos, a pesar de su deterioro, es que tienen este espacio de incertidumbre. Eso me parece que es como el núcleo central de la democracia, ¿no? Porque si no, lo otro sería como decirles, ya todo está ganado. Y claro, al final, nosotros no sabemos exactamente cuáles van a ser las variables que al final se impongan para la decisión de las personas. Y además de esto estamos viviendo como sociedades transformaciones que nos hace más difícil leer. Es decir, el tema de género, el tema de las otredades, ¿no? Es un tema que está transformando a la sociedad. Y en sociedades como las nuestras esto está recién. Entonces, esto también no sabemos cómo va a determinar la votación de las personas. Porque uno puede decir, por ejemplo, por un lado, en el caso del candidato oficialista, la gente puede votar por el corazón, ¿no? Así como pobrecito, con la compasión que tiene. Pero también puede subsistir un tema de nuestra sociedad patriarcal también, es decir, que quiere fuerza, ¿no? Que una cosa es para la compasión y otra cosa para gobernar. Es decir, estamos viviendo un momento muy le puedo ceder el paso, pero... Una cosa es tenerle compasión y otra cosa es que nos gobierne. También puede pesar eso. Que lo mismo que puede pesar en un candidato de las otredades culturales o una candidata mujer. Tampoco sabemos cómo va a reaccionar todavía la sociedad, porque estamos en proceso de transformación. Y eso es lo que le hace, digamos, mágica a las elecciones, ¿no? Que ya ha pasado. Ni las encuestas, las últimas, han fracasado y en el mundo... ¿Será que las encuestas fracasan o que en esta vorágine que hay hechos que determinan estas dudas a veces de irse? Porque yo he estado viendo unos análisis de las encuestas que se dicen, Natalia, que han fracasado, y la verdad que anunciaban que esto que se llama empate técnico, claro que aquí a veces se hace más menos 9, pero... Yo creo que las encuestas funcionan, uno para medir, otro para causar también. Las encuestas también causan a la votación, es para eso también. Pero sí creo que ahora, no tanto como el fracaso, sino que sí es difícil, porque es esto que la gente no quiere decir. Por ejemplo, por favor. Yo me he enterado de que al nivel del sector público hay mucha incomodidad con el régimen, mucha incomodidad. Pero claro, un funcionario público no va a decir eso. Claro. No lo va a decir abiertamente, ¿verdad? Pero hay mucha inconformidad. A veces nosotros no decimos las cosas porque tenemos ciertos celos. A nuestro pueblo es más todavía, más en esto, más complicado que otro tipo de sociedades. Ahora, la recomendación que yo daría, yo digo... Como ciudadano... Sí. Usted ya escogió, tiene un candidato, pero ¿qué deberíamos pedir los ciudadanos a un candidato? ¿O qué buscar? Yo lo
lo que creo es que en esta opacidad, para mí, lo único que tengo claro es que por salud ya hay que cambiar. O sea, solo por salud de la sociedad hay que cambiar. Yo todo veo opaco, todo veo confuso, no veo claro los mensajes, pero lo que tengo claro es que hay que cambiar por salud de la sociedad. No, incluso así hubiese sido el mejor gobierno, que no lo ha sido, creo que ya estuvo suficiente y la sociedad necesita ¿Será bueno cambiar. seguir tratando este tema de los actos de corrupción y el descubrimiento de otras cosas? ¿Será bueno ponerlos o pelear el tema de la plusvalía? Yo creo que incluso para poder debatir esos temas hay que ya cambiar de gobierno. Porque si no cambiamos, nos van a mantener en la misma lógica esta que estamos diciendo de haber instaurado una actitud cínica en la sociedad, que viene del gobierno, de ver las cosas que nos hacen daño como naturales. Incluso para poder debatir esos problemas que tenemos como sociedad, que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con el autoritarismo, que tiene que ver con la concentración del poder, que tiene que ver con que todos los organismos de fiscalización del Estado están amarrados. Es decir, el tema del extractivismo, o sea, para poder debatir eso, al menos tenemos que cambiar de enfoque, si no, no vamos a poder cambiar, porque nos van a... Yo no creo que las disputas internas que tiene país, digamos, abran un espacio, porque yo creo que ahí sabemos quién va a gobernar si es que vuelven a ganar. Esta visión que decía Luis ahí, que puede tener una garantía en el vicepresidente y las dudas en el candidato de llegar a ganar, cosa que yo también digo que espero que no. Pero sabemos quién va a gobernar, Francisco. O sea, ahí, yo creo que ahí es estos grupos de poder que están articulados al presidente y a su candidato, que es el candidato, son los que van a gobernar. Me parece que incluso ahí están haciendo una utilización de estos otros sectores que son los que atraen, digamos, los votos. Pero ¿quién va a gobernar? Yo siempre, con esto termino, yo haría a la ciudadanía, le pediría que se pregunte ¿quién? Cuando vote, quién es el que va a gobernar, ¿no es cierto? Con todos los problemas, las limitaciones que tienen con los candidatos, pero saber quién va a gobernar. Y sí creo que ya es necesario cambiar. Luis, ¿qué debería entonces la ciudadanía? Insistir, no hay problema en que los políticos sigan con las denuncias, con esto, la comprobación, más no se puede hacer que denunciar, o sea, el Estado está copado. ¿Qué debería tomar en cuenta el ciudadano en la campaña? ¿Qué exigimos a los candidatos para resolver este 52, 54% que todavía no resuelve? Comparto con Natalia el tema de la opacidad del conjunto de factores. Cuando las cosas están muy opacas, hay que tomar uno y privilegiarlo, y es alguno el que tiene que conducirlo, ¿no es cierto? Y yo creo que a estas alturas es poner en funcionamiento el corazón, el estómago y la cabeza en el descubrir la persona, el liderazgo, que nos da certezas para salir de la crisis. Es eso. Son certezas para salir de la crisis con el menor daño social posible, con el menor daño político posible, restituyendo la democracia y fundamentalmente garantizando progreso democrático. Yo creo que es eso lo que hay que buscar. Entonces, en medio de un conjunto de factores realmente opaco, discriminar y decidir y puede ser esta agregación de factores en torno a el liderazgo que nos permitirá salir de la crisis de modo democrático. ¿Este modo democrático crees que sí garantizarán o estarán dispuestos el régimen a hacer respetar su mayoría actual? En la política ocurren muchas cosas, ¿no? En las que política existen álgebras y aritméticas. El régimen cree que la mera aritmética de la fuerza es la que va a poder resolver esto. Yo creo que por el lado de la sociedad es más bien una idea algebraica de la política, que es la que va a tener que armar, ligar muchos factores de la política para poder salir de este que ha sido una década perversa en el sentido de cómo se articuló la bondad del desarrollo con la perversión de la democracia y terminó primando la perversión y la degradación democrática. Queremos agradecer a Luis Verde Soto y a Natalia Sierra. Estaremos convocándoles a medida de la campaña para que
que vayamos descubriendo las propuestas, diciendo, habrá, por ejemplo, esto de vamos a dar trabajo, en generación de empleo, vamos a... Todo, en medio de cómo pagarán las deudas. La mayor obsesión se me ha vuelto a mí el tema de la deuda. Y yo les quiero agradecer a ustedes por venir a compartir este programa, tanto para nuestros amigos de la Radio Democracia, la 920, como para los televidentes de Democracia TV. Estarán nuevamente a las 3 de la tarde a su disposición. Y nuevamente a ustedes muchas gracias. Nos estamos encontrando el día de mañana.